directo y en acción de lo que hace con Júpiter. Tuvieron la conjunción partil este fin de semana para amanecer el domingo y hoy lunes nos corresponde 17 de agosto iniciar con este Mercurio directo, Mercurio muy empujado, muy catapultado con la fuerza que le puede dar Júpiter. Son dos planetas que en la astrología juegan de la mano, son dos planetas que se asocian mucho con el eje del pensamiento y son prácticamente los que nos ayudan a unir la inteligencia que puede llegar a desarrollar Mercurio con la sabiduría, con esa parte finita que puede llegar a manejar, en este caso, Júpiter. Cuando Mercurio y Júpiter hacen una conjunción, es como unir el lápiz con la hoja y que esto se una también al lienzo de la vida. Porque, ¿qué podría ser el lápiz? ¿Qué podría ser la hoja, que es Mercurio, sin el lienzo llamado vida? Es decir, sin la inspiración, o sin la sabiduría, o sin la apertura universal, que es lo que permite que estos dos planetas logren sacar temas y desarrollarlos a lo largo de nuestra existencia. De eso se trata la apertura de hoy lunes, para desarrollar cuál va a ser la próxima escritura que nosotros vamos a hacer de nuestra vida. Mercurio es el escriba por excelencia. A Mercurio le fascina dejar precedentes, a Mercurio le encanta ir por la vida dejando títulos, me refiero a los títulos, por ejemplo, de los libros, dejando conocimiento. A Mercurio le gusta mucho dejar la evidencia. Y Júpiter necesita evidentemente de Mercurio, de un escriba, de un lápiz, de una hoja, de un medio de comunicación, y siempre que estos dos planetas se encuentran, pues es la razón por la cual el signo donde estén o el signo donde se forme dicha conjunción, todas esas características zodiacales de esa parte del signo es lo que va a estar más a la expresión de la vida o a la comunicación o a las redes o el sentido también que nos pueda llegar a unir de manera colectiva. Por ejemplo, Mercurio en el signo de Leo se vuelve muy la palabra o la voz del corazón, de nuestro sentir. Es también la manera de poder resonar con algo que a lo largo de la vida nos ha encantado y siempre los que estamos en un camino o en una filosofía, llámese cábala, psicología, astrología, etcétera, siempre la compartimos y es la palabra vibración. ¿Cómo está la vibración? Pues solo Mercurio en Leo es un gran activador de la vibración, de la parte audible, de lo que nos gusta escuchar, por ejemplo, la música que escuchamos, las noticias, los videos, los libros que leemos, de eso se encarga mucho Mercurio en Leo. Es como la razón y lo que le da sentido. No leemos un libro que no nos atrae, no escuchamos o no vemos una información que no sea coherente con nuestra vibración, que es lo que está en Leo. Ahora para amanecer y abrir la semana, esta conjunción también nos habilita mucho con el conocimiento y la sabiduría que es la que ofrece Júpiter en Leo siendo tan expansivo. Yo creo que ahora esta semana es la más indicada para la inspiración, acerca de cómo está mi inspiración. Como es algo que no se ve, no es tan tangible, pero sí es lo que sostiene nuestros días, prácticamente, la forma de vernos, la forma de interpretar, la forma de comunicarnos y la forma también de escuchar. A veces creemos que Mercurio es solamente hablar, pero Mercurio también es el que se encarga del tímpano, es el que se encarga del pabellón auricular y de todas las fases audibles. Entonces, cuando Mercurio, que es la vibración, se une en el punto corazón, que es el signo de Leo, más ahora que estamos entre eclipses, es una semana que se está moviendo mucho, y a esto amplificado con Júpiter, es mucho más fácil escuchar la voz de nuestro corazón, la voz de nuestra alma, esa vocecita o ese pálpito, quizás yo creo que la palabra más adecuada es pálpito, el pálpito de lo que la vida me está mostrando o me está diciendo, y tiene una razón de ser, tiene una lógica. ¿Cómo poder analizar un poco más a fondo este tránsito de Mercurio-Júpiter? Pues hay que devolvernos al grado cero de cuando iniciaron o cuando se encontraron o desde que están juntos estos dos planetas. Y si nosotros empezamos a observar desde dónde están juntos estos dos planetas, pues lo hicieron en el grado cero de Aries y a partir de ahí han venido recorriendo
quizás todo lo que ha sido parte del zodiaco, es decir, que ya pasaron por Aries, tanto Júpiter ya pasó por Aries, al igual que Mercurio, ya pasaron por Tauro, ya pasaron por Géminis, ya pasaron por Cáncer y ahora les corresponde encontrarse en Leo. Sí podemos decir que cada año Júpiter y Mercurio se va encontrando en un signo diferente. Van a tener unas conjunciones, unas son más exactas que otras, pero siempre el recorrido va a ser en cada signo. Algo así como que si Júpiter está en cada signo un año, duró un año en Aries, por ahí pasó 2 veces Mercurio haciendo conjunción. Lo mismo en Tauro y así sucesivamente. Ahora esta es la primera conjunción que estamos viviendo en el grado 10 de Leo de Mercurio-Júpiter. ¿Cuál es la función? La función de esto es que quede evidencia, porque a Júpiter le interesa mucho, como el gran conocedor de la sabiduría, que quede algo de evidencia a través de su paso. Júpiter es la parte que nunca vamos a poder alcanzar. Júpiter es la parte que nunca vamos a poder agarrar con nuestra mano, que es la sabiduría. ¿Cómo poder decir que una persona es completamente sabia o que ya es poseedor de la sabiduría misma? Pues más nos demoramos en decirlo que la vida en confirmar lo que no es así. Como la sabiduría es tan infinita, no se puede medir. A Júpiter no lo podemos medir en cuanto al arquetipo de ser sabio, ¿no? De ser el gran maestro. En cambio, a Mercurio sí. A Mercurio sí lo podemos medir, que es la inteligencia. La inteligencia sí se puede medir. De hecho, hay estudios para medir qué tan inteligente es una persona. Y esto es lo que nos habla la conjunción Mercurio-Júpiter, el gran discernimiento entre el intelecto que se puede desarrollar a través de Mercurio, a través de los idiomas, a través del aprendizaje, a través de lo que nosotros hacemos cotidianamente. Eso es medible. ¿Se puede medir la inteligencia de alguien? Claro. De hecho, en cada país hay exámenes donde se le mide el nivel de coeficiente, el nivel intelectual del estudiante y de acuerdo a ese score, de acuerdo a ese puntaje, puede aplicar a una universidad o no. En distintos países se llama de manera diferente y hay unas pruebas matemáticas, hay unas pruebas de español, de geografía, de historia y unas son múltiples respuestas, otras deben ser escritas y todo esto. Y de esa manera pues se saca un resumen y se dice la persona tiene X o Y nivel de inteligencia. Uno de los grandes maestros y precursores a través de medir la inteligencia, pues es Einstein. Todos hemos escuchado algo de Einstein y hemos tenido la oportunidad de leer algo de Einstein. Entonces, el coeficiente y el intelecto de una persona puede llegar a ser medible dentro de los parámetros o dentro de los estándares de coeficiencia de acuerdo al nivel o al ciclo o al año que estemos en coherencia con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces puede haber una persona que tenga un coeficiente muy elevado, que sea muy inteligente, se sabe todas las capitales del mundo, se sabe todos los países, se sabe la historia, la geografía, puede dominar 7, 8, puede ser políglota y puede hablar 4, 5, 7, 8 idiomas, etcétera, y esto se ve. Esto es muy de Mercurio, esto es muy mercurial, esto es muy circunscrito, hay una forma en la que se adquirió, hay una manera de cómo se sabe, hay un estudio predeterminado y juegan los 5 sentidos. De otra parte, Júpiter, pues no es tan así. Júpiter no es medible. Júpiter le corresponde la otra faceta del aprendizaje o la otra faceta del conocimiento, que es la sabiduría. Por eso la sabiduría no se puede medir, no se puede saber qué tan sabia es una persona. Podemos encontrar una persona que no sepa escribir, podemos encontrar una persona que no sepa leer, podemos encontrar una persona que hable un solo idioma, podemos encontrar una persona que tenga estas características de Mercurio, ¿verdad? Por debajo de lo media normal, pero puede ser un gran poseedor de mucha sabiduría. Puede pasar esto. Entonces aquí estos dos se encuentran, se encontraron, están en este momento para hoy lunes 17 de agosto, están en el cielo haciendo una conjunción y Mercurio le lleva a la delantera. Podríamos decir que a Mercurio, como le corresponde todo lo lógico, los sentidos y lo obvio, podríamos llegar a decir que todo eso le pertenece solamente a Mercurio. Pero ¿de dónde Mercurio ha sacado toda esa información? Pues Mercurio la ha sacado de los encuentros, de las conjunciones que a lo largo de la vida va haciendo con Júpiter.
Entonces es interesante observar la posición de la aguja, que viene a ser Mercurio, la posición del hilo, que viene a ser la historia de la vida, y el arte de poder introducir el hilo a través del ojal de la aguja, pero ahí no para. Llega Júpiter a coser, a que eso tenga un propósito superior. Pues no tiene sentido la aguja sola en sí, no tiene sentido el hilo solo en sí, ni tampoco que los dos se unan si no hay un tejedor, si no hay alguien que cosa, si no hay alguien que esté haciendo el proceso. Ambos se necesitan. Sabiduría, intelecto, conocimiento, circunscrito, no circunscrito. Esta parte del escriba es tan importante como la inspiración misma, si no, no habría sentido. Por eso, ¿qué escribo? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? Si no hay esa parte de inspiración. Júpiter es el planeta que nos conecta con ese infinito o con ese gran caldo cósmico o ese gran espacio cósmico donde hay de todo. Por el contrario, sobra demasiado. Y es tan infinito y sobra demasiado que solemos decirle la nada, como si fuera un punto despreciable o como si fuera algo que aparentemente no existiera o no hubiera nada, cuando realmente hay mucho, realmente hay todo. Por eso es el gran benefactor que nos colabora y que nos ayuda a estar escribiendo el libro de nuestra vida y a estar conectando con eso. Pues como es usual y de manera rutinaria para alimentar hoy lunes con toda la energía 17 de agosto, empezando un nuevo ciclo de vida, qué mejor que empezarlo hablando con Júpiter y Mercurio en esta conjunción de Leo que nos inspira el corazón, que se activa también la voz por decir una palabra bonita, una palabra sanadora. Yo siempre he creído que las palabras logran tener una vibración tan sonora cuando nosotros escuchamos y así sea que no estemos listos para escuchar algo, puede llegar a ser tan confortable cuando escuchamos de otra persona algo, máxime si nos duele. Así nos duela lo que nos digan. Precisamente creo que ahí está la palabra más sanadora. La palabra más sanadora muchas veces no es la bonita, la palabra más sanadora muchas veces no es aquella palabra llena de elogios o aquel comentario o aquella frase llena de, ay, gran conocimiento. Muchas veces la palabra más sanadora es aquella que nos duele, es aquella que nos toca la llaga. La palabra más sanadora es aquella que nos dice un hermano, que nos dice una mamá, que nos dice un padre. La palabra más sanadora es aquella que nos dice la pareja y sobre todo cuando nos toca la llaga. Esa palabra donde sale, cómo me dolió, eso que me duele. ¿Por qué digo que es la palabra más sanadora? Aunque casi siempre nosotros solemos interpretarlo como la palabra grosera o como la palabra que no me debiste de haber dicho esto, no me debiste de haber dicho lo otro, no debió de haber pasado, pero a la final del día, ¿qué tan sanador es? Porque esa palabra que nos duele tanto de afuera hacia adentro, es que cuando tú me dijiste tal cosa, cuando tú me dijiste tal otra, cuando tú me enviaste ese mensaje, me dolió tanto que me dijeras eso o hizo tanto mella en mí que esa en realidad, ese es el comentario sanador. Eso es lo que hace Mercurio y Júpiter en llave, en conjunción, en Leo. Porque sí, Leo es muy brilloso y Leo hace parte de la esencia de la vida y Leo es la luz y Leo es todo lo bonito, pero tampoco podemos dejar de lado la otra cara de Leo. Y la otra cara de Leo es el orgullo, la otra cara de Leo es la mezquindad, la otra cara de Leo es el yo todo puedo. La otra cara o una de los roles que se estudian en la psicología a través de Leo es los roles de supermacha, el rol de supermacho, que son roles típicos que vamos adquiriendo como caretas y como grandes murallas que nos permite defendernos frente a la vida, ¿no? Entonces, a veces en Leo también, lejos de empoderarnos, podemos adquirir el rol de supermacha. Y soy la supermacha que todo lo hago y no necesito de nadie más, hombre o mujer, no importa, pero me empodero de ese rol que lo utilizo como escudo para dar la idea de que aquí hay tanta fuerza que no necesito del otro, ni de mamá ni de nadie más. O también el rol de Superman, ¿no? El que todo lo logra con la vida.
Entonces aquí pasan las dos. En Leo también está el escudo del orgullo, en Leo también está el escudo del ego, el ego mismo. Esa palabra ego, ego, ese gran oponente que siempre hemos estudiado en distintas fases y que lo hemos soportado y que se habla tanto de el discernimiento egoico y todo este tema. Pues bueno, eso es típico de Leo. Esa es la otra cara no vibrosa, la otra cara no tan vibrante, la otra cara no tan bella que puede esconderse debajo de Leo, más en un eclipse como este que tuvimos. Entonces, es fácil entender con Mercurio en Leo, literal, comprender que muy seguramente esa palabra que nos duele tanto que nos dijeron es la clave para que logremos llegar hasta ese fondo, para que logremos llegar hasta ese punto donde verdaderamente está la sanación o la libertad. Mercurio y Júpiter en el signo de Leo y ahora Mercurio que en esta semana se adelanta, agarra ventaja a Júpiter porque es mucho más rápido y más pequeño, trae un gran mensaje. Por eso si pudiéramos observar astronómicamente con un telescopio, pudiéramos ver cómo es esta alineación planetaria. Justo cuando Mercurio pasa, como es tan pequeñito, se pierde dentro de Júpiter y solo lo volvemos a ver hasta que sale al otro lado, se confunde. Podemos decir que astronómicamente, cuando ocurre la alineación, desde el punto de observador del planeta, se pierde, se difumina y pareciera que no estuviera. Es como esa claridad o como si todo lo que nosotros hubiéramos aprendido en el pasado se perdiera en la vastedad del universo, se va, se difumina, y solo hasta que Mercurio sale y termina de recorrer todo el ancho de lo que puede ser el planeta Júpiter, que es el gigante del zodiaco, apenas a partir de hoy lunes empieza a salir de orbe y le agarra ventaja a Júpiter. Entonces, desde el observador del planeta es como si pudiéramos ver que sale una flecha disparada de Júpiter, como si algo que estuviera dentro de Júpiter sale disparado, se mueve de una manera muy rápida, muy veloz, y ese es Mercurio, que sale con una gran noticia de Júpiter, sale a contar una nueva idea y esto está ocurriendo en Leo, en el corazón del león. Entonces, súper interesante verlo, que es como ese gran mensajero que sale disparado en la motocicleta a entregar esa carta, a entregar ese mensaje, a entregar ese recado que trae para nosotros. Recado que debe asociarse sobre todo en procesos de individuación y en procesos psicológicos de cuál es el maestro. ¿Cómo saber quién está siendo mi Mercurio en Leo en este momento que trae un mensaje para mí? La palabra que más te duele que te digan ahora. ¿Cuál es ese mensaje? Ese es el ejercicio de hoy lunes. Vamos a volvernos un poquito vamos a entrar un poquito más en la doctrina Saturno-Aries y como nos estamos reuniendo todas las mañanas, vamos a utilizar a Mercurio, la neurona, para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, si Mercurio está saliendo de Júpiter y es el gran mensajero y sale disparado como cual motocicleta, como cual delivery, que tiene que entregar un recado al otro lado, en Leo, ¿cuál es ese mensaje y cuál es esa palabra que detona mi ego? Uy, cómo me ofende que me digan esto. Cómo me da de mal genio que me digan aquello. Cómo me da, qué me irrita, qué me saca de mí, qué me saca de mi centro, porque como en Leo contenemos la energía, Leo es un signo de fuego que sostiene, a Leo le corresponde sostener el fuego. Entonces, ¿qué es lo que dispara mi fuego? ¿Qué es lo que dice, cómo me duele? ¿Cuál es esa parte? Es pregunta para ustedes aquí en TikTok que me están viendo hoy lunes 17 de agosto online en vivo, a los que están en YouTube, en Instagram, en Facebook. ¿Cuál es esa palabra que cuando te la dicen, cuál es ese comentario que cuando lo escuchas te dispara, te saca, te detona, te enoja, que de pronto, ¿cómo me enoja que me digan esto? Y lo cuestionamos con otras personas porque Mercurio está tratando de buscar la explicación. Oye, ¿a ti no te da mal genio que te digan tal cosa? ¿A ti no te enoja que a mí sí? A mí sí me enoja que me digan esto o me duele, ¿sí? Porque aquí tenemos las dos, la forma de defendernos y la forma de saber que yo soy portador y que tengo una llaga emocionalmente hablando, pues es cuando pasa Mercurio, cuando llega un mensaje
pues eso me enoja, me irrita y empiezo a tener una diarrea emocional. Literal, no me puedo contener y salgo en diarrea emocional y vienen ¿Qué es diarrea emocional? Pues vienen recuerdos del pasado, vienen palabras de defensa, empiezo a justificarme y empiezo a decir, pero ¿por qué me dices eso? Me escudo, a mí no me parece, me defiendo. Cuando a través de Mercurio, del verbo en Leo, en el orgullo, me diste en el ego, me tocaste el ego y yo siento la necesidad de defenderme, de argumentar lo que me estás diciendo. Un momentico, a mí no me viene usted a decir eso. Sí, no, no, qué pena contigo. Y viene este sarcasmo y sale ese Leo empoderado a. No, 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 un momentico, bájele cinco que así no es. Qué pena contigo y yo sí te lo tengo que decir y me vas a escuchar. Eso es Mercurio en Leo. Salgo un poco del tono porque a veces se viene como, pero si hablamos de la gente, de los que caminamos afuera en la calle y de los que estamos vivos y calientes y tenemos temperatura de 37, pues es esa parte donde yo siento que me debo defender de ti, de lo que me acabaste de decir. Me tengo que defender porque no es así. Y así yo considere que sea así, también me defiendo. O sea, aquí va más allá de que si tienes o no la razón, o que si tengo o no tengo la razón. Eso puede ser una variante leonina, eso puede ser una parte total que me saca de mi zen, me saca de mi centro, me saca de mi confort, me saca de mi zona luminosa, me saca y siento la necesidad de tener que decirle sus cuantas verdades. O cuántos de ustedes, cuántos de nosotros a lo largo de la vida no hemos utilizado esa frase de esta vez me va a escuchar, esta vez sí que me va a escuchar. Cada vez que nosotros utilizamos eso de me va a escuchar, me va a oír, pues es la incapacidad de podernos escuchar a nosotros mismos. Es decir, ese relato, esa palabra, ese fraseo, eso que me detona tanto que me lo digas tú, pues yo necesito defenderme y me vas a escuchar. ¿Sabes? Me vas a escuchar. Por eso es tan importante saber que estas conjunciones de Mercurio-Júpiter nos ponen a reflexionar a través del eje del pensamiento crítico. ¿Cómo estoy gritando afuera? ¿Cómo necesito argumentar afuera? ¿Y cómo necesito explicar todo lo que pasó? ¿O qué tan suficiente es para mí simplemente tenerlo claro yo, independientemente incluso de que tus tímpanos escuchen lo que tengo para decirte? Ahí es donde está la gran reflexión. Se puede ver de la otra forma, se puede ver también de la otra variante, donde no actuamos desde la ira, no actuamos desde el enojo, no es tanto que me detone, no de esa manera activa, pero sí de una manera que toca la llaga y claro, cuando otro ser humano, a través de la palabra, a través de Mercurio, nos toca una llaga, llaga que yo no sabía que tenía, me mete el dedo en la llaga, pues obviamente que me va a doler. Y al momento en que me duele, pues lo reflejo a través de ese dolor y esa es la palabra o el comentario sanador. Entonces, para aterrizar un poquito el embudo, ¿cuál es esa palabra sanadora? ¿Cuál es esa palabra sanadora que no es tan azucarada, no es tanto de miel? ¿Cuál es la palabra sanadora? ¿Cuál es el comentario sanador? Es decir, dícese de sanador que me incomoda, que me detona, que me saca de centro, que bien me pone en una posición víctima de dolor, de cómo me está doliendo esto que me estás diciendo, o que me pone en un contraste de ira, de rabia, de enojo, donde siento que debo defenderme de ti, de lo que me estás diciendo, y debo argumentar. De eso se trata el tema, de eso se trata esta semana con la conjunción Mercurio-Júpiter en un signo tan vasto que puede llegar a ser tan espiritual, pero también puede llegar a ser tan orgulloso y tan elocuente como lo es Leo. Dice por acá en TikTok, me dolió desconfianza en mí y me cansé de justificar y lo solté. Esa está válida, por ejemplo. Sé más explícita para que te entienda. Ay, wow. Esta sí está interesante. Creo que sería bueno que te pasaras a YouTube y vieras el live completo porque ya llevo 30 minutos hablándolo. Entonces, sería bueno que te pasaras a YouTube para no volver a repetir todo, sino que si acabaste de entrar, como que ahí puedes devolver el live y verlo desde el inicio como para entrar en la charla. Me duele desconfianza, dicen por acá.
Que me digan lo que tengo que hacer. Mira, esa está interesante. Que me digan lo que tengo que hacer. Esa es la clave, esa es la clave con Mercurio, esa es la palabra sanadora. Ese es el gran mensaje que nos dice la conjunción de Mercurio-Júpiter en el grado 10 de Leo. ¿Cómo saber cuál es la palabra sanadora? Sencillo, la que me detona. Lo resumo rápido. La que me detona, la palabra que me detona, la frase que me detona. ¿Cómo me enoja que me digan esto? ¿Cómo me detona que, que me corrijan esto? En las dos salidas, o bien que me ponga en modo enojo, defensa, primate, instintivo, ¿sí? Saca mi coxis, mi muladara, o bien sea que lo utilice a través de, uy, cómo me duele, y me victimice porque, ay, 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 tú me heriste. Pues no, tú eres portador de llagas, y obviamente la palabra sanadora es la que señala tu llaga. Esa es la palabra sanadora. Lejos de lo que podríamos decir, lejos de lo que podríamos decir de que la palabra sanadora es otra, ¿no? Javier, no te lo digo a ti, se lo dije a una persona de Colombia. Ok, Rebeca, entendido, un abrazote. Uf, hay muchas. Soy pólvora. Qué bello, dice Isabel, que es pólvora. Soy Leo ascendente Luna Escorpio. ¿Cómo crees que me siento en estas semanas? A full todo. Ya me imagino, Norma. Sí, esto debe serlo por ahí. Mm, Cuando me calumnian, tipo martes, Mercurio en Aries, dicen por acá. Top. A ver. Totalmente, muy cierto. Esa es la palabra sanadora, dice Pedro. Good morning, buenos días a todos. Un abrazo, Pedro. Mm, Interesante, ¿no? Este tema de la conjunción Mercurio-Júpiter, yo creo que es bastante, bastante alentadora para todos. Evitar el conflicto no siempre es sanador, nunca equilibras tu vida de ese modo, muy cierto, muy cierto. A mí las palabras que más me duelen es que cuando me dicen tú no, mira, ese es el ejercicio, muy bien. Ella la tiene clara, tú no. Aquí lo importante es identificar ¿cuál es la palabra sanadora? ¿Cómo saber cuándo una persona está usando una palabra sanadora para mí cuando a mí me incomoda? Y me incomoda en dos direcciones. Una, me pone en modo primate que me defiendo y argumento, o la otra, me duele y lloro, o me duele y lloro en el sentido de pronto de que no llore físicamente, pero por dentro de, ¿cómo me dolió que me dijera esta? Esas son las palabras sanadoras. Ese es el gran mensaje de la conjunción Mercurio-Júpiter en Leo. Claro, porque las otras palabras bellas de conocimiento y todo eso que llegan al corazón, sí, que están muy en la vibración y muy en lo sincrónico. Pero el mensaje, no podríamos hablar solamente de Mercurio-Júpiter en Leo, en la polaridad luminosa, sino también hay que verlo en que este contraste es muy antagónico, porque Mercurio cuando hace conjunción con Júpiter, uno de los dos se pierde y aquí el que se pierde o el uno se come al otro, en este caso el planeta encargado por dimensiones astronómicamente de comerse al otro es Júpiter. Júpiter se come a Mercurio cuando hay una conjunción. ¿En qué sentido? En que Mercurio se pierde en la vastedad de Júpiter. De hecho, tarda 3 días, calculen ustedes, 3 días de nuestro planeta en recorrer desde que se pierde en Júpiter hasta que vuelve a salir de Júpiter por el tamaño que tiene Júpiter, ¿ya? Mercurio es el más pequeño y Júpiter es el más grande astronómicamente hablando. Entonces hay un punto en donde nosotros, desde la óptica del planeta, lo dejamos de ver y nos da la sensación de que se perdió Mercurio. Y en ese se perdió y cuando vuelve a salir en Leo, es donde ahí es donde llega Mercurio, sale Mercurio con un delivery, con un gran mensaje que llega al corazón y muy sanador. Claro, pues no podríamos decir, yo no utilizaría la palabra tratándose de esto ni afortunado ni desafortunado, pero a través de los años y por la educación y por la vibración y por el nivel de conciencia en los que estamos nosotros los seres humanos, pues en esto quizás ha hecho falta como más o no creo que haya falta, creo que estamos en ese proceso actualmente de ser un poco más empáticos con esto en la educación,
y darle una interpretación distinta. Fíjense cómo es la manera de tomar aquellas palabras que hoy estamos diciendo que son palabras sanadoras, cómo cómo a lo largo de la vida se han titulado en todo lo contrario, que no son palabras sanadoras. Incluso esto se puede ver, por ejemplo, en la percepción de los hechos, cuando alguien dice, pero tú vieras cómo me lo dijo, tú vieras todo lo que me dijo, y tú escuchas atentamente a esa persona, ¿qué te dijo? Como tratando de encontrar a ver dónde te faltó al respeto, o dónde te insultó, o dónde pasó algo. Y la persona empieza a contar y a narrar y como que nos quedamos esperando, ya, pero ¿en qué momento te insultó? Ah, no, no, no me insultó, no, de hecho fue muy decente, pero cómo me dolió. Eh, de aquí es donde se dice que la verdad duele. Este concepto de que las verdades duelen eh, es típico de la conjunción Mercurio-Júpiter en un signo, sobre todo si está en algo tan susceptible como lo es Leo, que es el ego, que es la parte pues más brillosa de nosotros, como que y también esto lo podemos tomar cuando tú hablas con otra persona y le dices, justo le di en el ego. Hice este comentario y le di en el ego porque se puso y tú te das cuenta que la persona o se enojó o le diste en el ego de que alguna llaga le mostraste a través del comentario, identificó alguna llaga, identificó algún tema, ¿no? Dicen por acá, me pasó que una de mis empleadas se eclipsó y comenzó a mentir sobre pagos, mentir, dañar, etcétera, porque se le pusieron límites. Claro, salió ahí en el eclipse, salió, empezó a suscitar todo el tema. Esas palabras letales son cuáles, pero ayudan a la transformación. Sí, son fuertes, claramente, todos la tenemos. El conflicto verbal y físico por saber de qué es capaz, pero atendí que respeto todo el tema. Muy bien, eso también es aplicable. Ah, mm, sí, 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 todo esto que están diciendo ustedes está muy cierto, muy bien. Esa es la parte, ese es uno de los temas que nos toca más. Voy a compartir el mandala. Me gustaría mirarlo desde acá, como para tener algunos temas importantes para poder comprender un poquito más a fondo, que siempre el mandala ayuda. El mandala siempre ayuda a poder conectar un poco. Creo que el tema visual ayuda bastante. Vamos a mirarlo desde acá y yo creo que nos puede servir ahí. Listo. Esta carta que estoy compartiendo es el mandala de hoy. Bueno, es el mandala del sábado 15, de ayer sábado 15 y hasta el día de hoy que empieza a salir, empieza a resonar la parte de estar adelantado o no Mercurio. Lo voy a colocar aquí y vamos a ir analizando qué aspectos tiene, ¿no? Cómo se va mostrando un poco más a fondo. No, la meditación es esta noche. Para los que me están preguntando si hay meditación, sí, todos los lunes. Ustedes saben que todos los lunes hay meditación. Entonces la meditación esta noche. Sí, sí, sí. Meditación de lunes. De hecho, esta meditación puede ser elegida o llevada también justo a estos temas que estamos tocando hoy, que nos pueda hacer un poquito de insight, ¿no? También en cómo lo estamos llevando. Pues yo veo que es un tránsito, acá lo voy a señalar. Mercurio, que este mercader, vamos a mirar. Mercurio, en este caso, en una conjunción,
Júpiter. Partí la tuvimos el día sábado, pero ya les decía, ¿no? Se demora. Esto fue en el grado 10, pero se demora en salir. Aquí ya podemos ver que Mercurio va agarrando ventaja y que lo podemos tener. ¿Cuál es el aspecto más fluido o a qué le puede atribuir este ejemplo? ¿A qué le puede servir mucho? La posición de Saturno. Miren que tenemos a Saturno de un acomodado para esto, de un acomodado tan interesante que siempre facilitando. Es raro ver en la astrología cómo Mercurio muchas veces está ayudado o está apoyado por Saturno. Por lo general, siempre que ocurre algún aspecto hacia Mercurio, como que Saturno está más en un sentido diferente de ver las cosas, como que nos lleva hacia otra línea, nos lleva hacia otro aspecto. Pero en este caso está muy favorable. En este caso nos conecta y nos suma. Es más lo que suma que lo que resta. Bueno, ¿a quiénes toca más? Pues esto toca a todos los signos del zodiaco, estas conjunciones. Obviamente activa muchísimo el sentido verbal para Aries. Yo creo que Aries está que se habla. Aries está que se habla y le conviene hablar. Pues ascendentes en Aries esta semana, Soles, Lunas Aries, Soles Leo, evidentemente, y Sagitario. Los signos de fuego están que se hablan. Si ustedes son de signo fuego, les viene muy bien hacer esta semana ejercicio de comunicación. Comunicar, transmitir, les viene súper bien. Aquí ya habría que hablar con la zona fuego, habría que mirar de qué también, porque ustedes son los primeros. Por Mercurio diría uno Géminis, pero Géminis hay que callarlo y aunque le digan a Géminis que se calle, le salen letreros en la frente, en la frente. Y lo mismo pasa con Virgo. Aquí el trabajo está más hacia los signos de fuego, que es donde los que están sosteniendo el triángulo. Entonces, Aries está que se habla, Leos también, Sagitario también, ascendentes, Saturno está en la marcha. Creo que esto es bien factible. Recomendaciones, si ustedes de pronto tienen este signo de ascendente, si son ascendente en Sagitario, en Leo o en Aries, o signos de estos, o tienen la luna, o mucha actividad planetaria en estos signos, revisen sus cartas. Y si a esto les aplica, sería muy bueno utilizar esta semana algo de escribir también, porque Mercurio no solamente es el que habla a través de la voz, sino también lo puede hacer a través de escribir, ¿no? Les vendría muy bien plasmar desde el corazón. Sobre todo un ejercicio que esto ya es más psicológico, un ejercicio que le sirve mucho a los tres signos de fuego. Escriban la palabra sanadora. Recuerden, cómo darme cuenta cuál es la palabra sanadora en mi vida, aquella palabra que me saca de mi centro, que cuando me la dicen, cuando me la escriben, cuando yo la leo, cuando otra persona tocamos ese tema, me saca de mi centro, me saca de mi Leo y yo salgo con mi zona Leo, con mi orgullo, con mi ego, salgo a defenderme y a decir no. Esa es la palabra sanadora. Lejos de retirarla, ¿no? Que casi siempre se actúa es diferente. Pues tan así que le puedo decir a la otra persona, no me digas eso, tú no eres quien para decirme esto. Pueden salir palabras defensoras, pueden salir argumentos defensores como, tú no eres quien para decirme esto. O la típica frase que suele darse mucho en pareja, tú no eres mi mamá, ni eres mi papá. Imagínate una persona tan grande, una persona ya adulta, diciéndole a su pareja, tú no eres mi mamá, ni tú eres mi papá para que me digas esto. Calcule cómo está la psique de esa persona. Calculen ustedes cómo está la psique del hombre o de la mujer que logre decirle a su pareja, tú no eres mi mamá ni eres mi papá para que me digas esto. Pues qué bueno que esta semana sea una gran conjunción que permite llegar con esa palabra sanadora, con esa palabra que te duele tanto o te hiere tanto, porque hay que decantarla, ¿no? Puede haber un contexto, puede haber una conversación, puede haber un fraseo y en medio de todo ese fraseo y de esa comunicación, después de que decantes la información, llegas a una palabra clave, llegas a una palabra sanadora, rechazo, ¿sí? Se debe reducir, se debe filtrar, se debe decantar, destilar toda la conversación
hasta llegar a la palabra sanadora. ¿Cuál es la palabra sanadora? La que me detona, la que me saca de mi centro, la que cada vez que pasa este rechazo, cada vez que me rechazan, me da enojo, cada vez que me rechaza, me duele, o cada vez que me dicen no, esa es una palabra sanadora. Cuando me dicen no haga, cuando otra persona me dice no haga, yo me enojo, como que no, yo tengo que hacer, yo tengo derecho y me empiezo a defender. Recuerden que esa es la palabra sanadora. Es un ejercicio muy mercurial, es un ejercicio muy conjunción Mercurio-Júpiter, inteligencia versus sabiduría. ¿Y cuál es el mensaje que sale disparado de Mercurio después de haberse encontrado con la sabiduría de Júpiter en Leo? Después de haber perdido, después de haberse perdido, porque Mercurio es el que se pierde, Mercurio se pierde en la expansión de Júpiter por su tamaño y sale disparado hoy lunes con un mensaje, con una clave que llega al corazón de Leo, que puede ser el ego, es nuestro ego que me hiere, que me detona. Esa es la palabra sanadora y esta es una semana para Aries, Leo y Sagitario que incluso la escriban, ¿sí? Escribirla para relacionarla, para hacernos amigos de esa palabra, escribir. Si es rechazo, escribir la palabra rechazo, hacer introspección. ¿Y por qué escribir? ¿Por qué decirlo? Porque eso es Mercurio. Los traumas y la forma de nosotros poder solucionar postraumas también es a través de la escritura. Es cuando Mercurio logramos darle herramientas a nuestro cerebro para que Mercurio haga su trabajo. ¿Y cómo Mercurio trabaja en nuestra vida? A través de escuchar, a través de observar, a través de escribir y a través de ser audible con nuestro propio Mercurio. Es decir, siempre, de hecho, es un tip de comunicación. Siempre que ustedes quieran aprender algo, es importante que no solamente lo escuche de un Mercurio ajeno. Usted mismo grábese, usted mismo grabe un audio con lo que usted se quiera aprender y usted escúchelo. Hay una parte en nuestro hipocampo y hay una parte en nuestra amígdala que se activa cuando ese mensaje es dicho por nuestra propia voz, es decir, por nuestro propio Mercurio. Por eso muchas veces usted puede escuchar la información de otra persona y usted la escucha y no logra memorizarla o no se le queda. Pero si usted agarra su celular y usted graba esa información con su voz y después usted escucha esa grabación de su propia voz, se le queda más rápido. Se le queda mucho más rápido, porque esa parte del hipocampo reconoce, por excelencia, reconoce la voz propia, el mercurio propio. Entonces no es lo mismo cuando nuestro tímpano escucha la voz de otra persona a cuando nuestro tímpano escucha nuestra propia voz. El punto reflejo de la amígdala es distinto. Entonces, es muy bueno con esta palabra oculta o con esta palabra sanadora, con esta palabra que detona muchas cosas, es bueno escribirla, relacionarla y hacer todo este trabajo mercurial para que nos vaya quedando de una línea distinta. Dice Ionela, wow, gracias por esa información, un abrazo, Ionela. Detrás de una palabra hay un mundo, totalmente de acuerdo. Sí, 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 eso está muy bien. Mm, Dice por acá, más atención al centro. Eso, ponerle un poco de cariño. Suena increíble. Un poco de cariño. Están pidiendo cariño por aquí, mira. Esto está bien. Bueno, otros mensajes por acá. Estoy leyendo sus apuntes aquí en TikTok. Vamos a darle espacio a los mensajes. Feliz lunes para todos. Gracias también. Hola Javier, qué rico verte. Un abrazo. Perdonarnos y hablamos con amor. Esa es la parte azucarada de Júpiter en Leo. Yo invito a que veamos la otra cara de la moneda con el mensaje sanador. Si es más de una, sí, es válido. Claro, pues muchas veces hay más de una. Sí, tienes toda la razón. Qué buen apunte. Sí, muchas veces es más de una. Muchas veces es 5, 6. Claro, pueden encontrar muchas. Lo ideal es esto. Como ahora este tránsito, esta conjunción, pues Mercurio está siendo encargado de contarnos una historia acerca de cuál es la palabra sanadora. Puede ser más de una. Lo importante es
Llevarlo a una palabra, no tanto al contexto, sino decantar la información para llegar a una sola palabra. Por ejemplo, si es rechazo, vale la pena preguntar, ¿por qué cuando mi ego está viviendo una experiencia de rechazo, por qué detona? ¿Por qué se defiende? ¿Para qué? ¿Qué me está contando? ¿Qué hay detrás de ese rechazo? ¿Qué hay detrás de ese cuando no me eligen, no? Cuando no me eligen, cuando no me siento elegido, cuando no me siento tenido en cuenta, eh, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Sí? Esa es la palabra sanadora. Ahora, si se tiene pareja, pues mucho más fácil, porque obviamente la pareja es un gran detonante de la sombra. Entonces, digamos, las personas que están en pareja, mucho más fácil el ejercicio porque así podemos ver cuál es la palabra sanadora que la acciona mi pareja. ¿Cómo saber? Lo que ya dijimos. Cuando me dice esto, me enojo, me enoja que me diga esto. Esa es la clave, por eso se llama palabra sanadora, porque es la clave que me lleva y me está señalando la llaga. ¿Y por qué menciono pareja? Porque claramente en un contexto la pareja es la más encargada de hacer un trabajo de sombra. Ahora, si no tengo pareja, pues obviamente la vida sin pareja es mucho más fácil. Obviamente, las personas que están en pareja están en una escuela y están en un aprendizaje. Las personas que no tienen pareja, en este caso, pues no están cursando la materia. Claramente la vida es mucho más fácil sin pareja, porque no tienes oponente, no tienes un detonante. Y si aún así te la llevas mal, pues grave, porque estás contigo mismo, estás contigo misma, y si contigo misma la cosa no va bien, pues imagínate si estuviera otra persona, gravísimo. Entonces es una manera de poderlo tener. Por eso siempre cuando se tiene pareja, pues es entrar a este debate, ¿no? Es abrir la puerta a que voy a entrar en un debate de sombra. Dios santo, cuánta belleza y sabiduría en cada palabra que expones. Infinitas gracias. Un abrazo, Yonela, también. En mi caso, mi hijo y yo lo trabajé. Claro, también está interesante. Sí. Dice por aquí, Tauro, después del eclipse, quedó enfermo también. En mi caso, con mi hijo lo trabajé. Por aquí está Sole, también entró Sole. Qué manera de decir estupideces. Sí, coincido mucho con tu comentario. Suele pasar. Suele pasar, solemos escuchar múltiples estupideces y leerlas también. Y eso hace parte de Mercurio y Júpiter en Leo, en conjunción. A veces ese es el mensaje y de eso se trata, ¿no? De que la comunicación sea un gran espacio y de poder ver cómo Mercurio y Júpiter se entrelazan y sale todo esto, ¿no? Sale todo algo que detona. Por eso el ejercicio justamente es de eso. ¿Cuál es la palabra que cuando la escucho o el comentario o lo que está pasando afuera, me detona y me hiere y saca algo de mí, ¿sí? Saca algo de mi ego, saca algo de defenderme, de argumentar, de decirlo. Y es que, pues, esta conjunción Mercurio-Júpiter en Leo, si hay una conjunción que se encarga de sacar lo que tenemos dentro de nosotros, es esta, y lo saca a través de la palabra, del verbo. Por eso hay personas que están resonando perfectamente con la temática y hay otras personas que están resonando perfectamente con la temática, solo que en polaridades distintas. Javier, dijiste lo mismo para ambas. Es que de eso se trata. Está resonando y pues claro, va pasando alguien, escucha esta información y le detona con algo que está dentro de su psique y pues lo vomita, diarrea comunicativa, lo saca. Es imposible no darle al otro de lo que hay dentro de mí, pues claramente que lo voy a dar y siento que es tan válido esos comentarios como los otros. Siento que todo es válido porque qué sentido tendría solo quedarnos con el azúcar, ¿no? Está el azúcar y la sal. Y por algo a esta persona le resuena de esa manera. Creo que ahí está. Justamente le pegó al punto porque ahí está el ejercicio de lo que venimos haciendo. Y ese es un vivo ejemplo de eso, ¿no? Y está bien, no tendría por qué ser lo mismo para todos. Dice por acá, Sonia, Géminis, maestro, yo tengo Venus en Leo también. Bueno, pues esa palabra sanadora, eso que me detona,
eso que me enoja, eso que me da mal genio, eso que pasa afuera y que me enoja y que me irrita, pues es la palabra que nos señala y nos dice y nos muestra la llaga y el dolor, dónde lo tenemos. ¿Dónde está esa llaga? ¿Dónde está ese dolor? Y nos está señalando justo ese pedacito que pide ser interpretado, que pide ser alquimizado, que pide ser manejado de una manera diferente. Profe, qué maravilla, cómo se detonó ese ser, vivo ejemplo, que funciona, tal cual. Por eso me pareció, como iba leyendo, pues y leí, ahí que está y está muy bien. Resuena bastante y tengo Marte, Mercurio, Sol en Leo, casa 6. Claro, mencionaba hace rato que los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, son los que más tienen esto activo ahora. Son los que más tienen esta parte activa de poderlo tener. Sí, bueno. Manera de tenerlo. Un aspecto también interesante que podemos tomar con esto. mm, Esta parte, ¿qué función tiene la luna? Por ejemplo, si lo tomamos, este es el mandala del 15. Ahora voy a compartir el mandala justo que tenemos en este momento. O sea, el mandala que estamos teniendo hoy lunes 17 de agosto. Y ya teniendo como punto de referencia el mandala que tenemos ahora, fíjense, hoy lunes 17 de agosto ya tenemos en este caso, Júpiter a 10 grados, y vamos a anotarlo por acá, en rojo, que este es Júpiter, y luego tenemos, en este caso, a Mercurio, en azul, que está a 14. O sea, Mercurio ya adelantó a Júpiter, ya por 4 grados, y sigue la carrera, ¿no? Estos se van a volver a encontrar cuando Mercurio empiece a retrogradar, que todavía le falta, pero más adelante se vuelven a encontrar. Entonces, en estos 4 grados, esta delantera o estos grados o esto de que sale el delivery, lo que mencionábamos, de hecho, Mercurio en la astrología mundana, Mercurio rige los domicilios. Mercurio es el regente uniendo este tema, Mercurio es el regente de los domicilios, de lo que se desplaza de un lugar a un punto B y tiene un mensaje o tiene un recado, una encomienda o tiene un paquete, ¿no? Es como el gran delivery de nuestra vida. Por eso seguirle el compás a Mercurio es distinto cuando Mercurio va solo en un signo o va avanzando de manera individual a cuando está en su dignidad o cuando Mercurio está en una conjunción que se puede perder o tiene una función específica. Pues en este caso, ya hoy estamos teniendo el sentido. ¿Y de dónde saco el sentido constructivo? Fíjense que Mercurio está a 14 grados de Leo, haciendo un trígono partil con Saturno a 14 grados de Aries. O sea, este trígono que está entre Saturno y Mercurio es la parte del ejercicio que estamos haciendo, donde con Saturno en Aries utilizo a Mercurio, que acaba de llegar con un mensaje, y lo aterrizo a la construcción de mi yo, y lo aterrizo como una palabra sanadora, como una palabra que me está enseñando algo, como un Saturno que me está mostrando desde un lugar incómodo. Claro, creeríamos que la palabra sanadora es simplemente la bella, la bonita, como el consejo, como esto pleno, como que podríamos darle la tendencia que siempre la palabra sanadora es aquella llena de fe, de entusiasmo, pero si utilizamos la flexibilidad del entorno y si utilizamos la sabiduría de Júpiter y si llevamos mucho más allá, en este caso, pues ahí vamos a encontrar que hay un fuerte Mercurio con una palabra sanadora que es completamente incómoda para Aries, o sea, Aries Leo. Y si hay algo en lo que se caracteriza a Aries Leo, pues es en la personalidad, es en la fachada, es en la estructura del ego. Y claro, incómodo, pero muy sanador, muy diciente, muy expansivo. Porque sí, no vamos a decir que es incómodo, por algo duele. Claramente, el dolor es incómodo. Claro, está, el dolor es incómodo. Que me digan algo que me detona, que me irrita, pues es incómodo para la estructura egoica. Ahora, si nos quedamos con la incomodidad, de ahí no salimos, de ahí no nos movemos.
Si utilizamos esa incomodidad para decir, bueno, ¿y para qué me incomoda tanto esto? ¿Por qué me incomoda tanto que una persona me rechace? ¿O por qué me incomoda tanto una persona eh, que me diga mentiras? ¿O por qué me incomoda tanto una persona que no sea honesta? ¿Por qué me detona tanto eso? Si llegamos al fondo, a la interpretación de maestría de por qué me incomoda, vamos a encontrar o una psicorrigidez o vamos a encontrar poca plasticidad también a la manera de interpretar nuestra vida. O sea, vamos a encontrar grandes cosas allí, ¿no? De ahí que sea la palabra sanadora en el hecho que me puede llegar a ser muy superficial o puedo llevarla hasta un punto importante. Porque lo fácil es decir lo que me incomoda. ¿Sí? Muchas veces hacemos este ejercicio cuando conocemos a una persona. ¿A ti qué te incomoda? Y salen todos estos, ¿no? No, pues a mí me incomoda que no me digan las cosas a tiempo y se ve como bien. No, pues a mí me incomoda la falta de honestidad y no, a mí me incomoda tal cosa y me incomoda tal otro. Y sí, entonces como que la respuesta es claro, claro, sí, te incomoda. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué te incomoda eso? ¿Por qué te detona? ¿Por qué me saca de mi centro eso? Algo hay debajo de ello. Algo hay debajo de ello. Claro, tomando esto desde, como decía, Júpiter, sabiduría, expansión, tomándolo desde allí, ¿sí? Tomándolo desde esa línea, desde ese corte, ¿verdad? Me puede llegar a incomodar eso. Soy Virgo en Sol, ascendente, Leo, Aries, Luna. Mira, por ejemplo, estos puntos están interesantes. Aquí en TikTok está diciendo, la palabra sanadora es rechazo, me duele, he estado entendiendo. Muy bien, María del Pilar, mira, ahí ya. Y es genial, cuando ya identificamos la palabra sanadora, claro, me detona o me duele cuando no soy elegido, me detona o me duele cuando me rechazan o cuando me dicen no. Empiezo a buscar, empiezo a taladrar, a hacer un proceso de excavación, como por qué me detona esto. Y vamos a encontrar un gran conocimiento, vamos a encontrar sabiduría, porque Mercurio nos da la palabra sanadora y con Júpiter en Leo encontramos la sabiduría de eso. ¿Sí? Ah, ya entiendo, claro. Es que como yo estaba pequeño o yo estaba pequeña o me pasa esto, me pasa lo otro, o sencillamente encuentro que es un punto leonino. Sí, es un punto leonino no brilloso de mí, un punto leonino oculto. ¿Cómo así leonino? Es una parte, es una partícula de mi estructura egoica, porque es algo egoico, pues obviamente quiero ser elegido, o quiero que me prefiera, o quiero ser yo. Y voy a encontrar y voy a entender la sabiduría, a comprender esa sabiduría, de decir, ya es un punto humano, es un punto de reflejo, es un punto, y es interesante este tema, ¿no? Me lleva no solamente a quedarme con que me enoja o con que me duele, sino que encuentro grandes procesos dentro de ello. Mm. Dice por acá María, será porque nos descoloca, exacto, nos saca de la armonía, exactamente, ese es justamente el ejercicio, exacto, por ahí va. Mercurio en Escorpio, casa 2. Esta está genial, esta que dice Jennifer, creo que es Jennifer, es uno, aquí en YouTube. Si realmente no soy flexible y me incomoda la mentira, la falta de honestidad, la injusticia, ajá, pero ¿qué hay debajo de eso? Rabia porque es injusto que uno sea honesto y los demás falsos. A, a quien se siente agradado de ser rechazado o excluido. El que no siente eso está sano y no yo. Es súper interesante. Gracias por ese comentario. Mira, cuando nos incomoda la mentira y la falta de honestidad, la injusticia, como lo menciona ella, ¿qué hay debajo de eso? ¿Qué tanta relación tengo yo con la mentira? ¿Sí? ¿Qué tanta relación tengo yo con la mentira? Es decir, pareciera a simple vista que me incomoda la mentira del otro, pero ahora debatamos y coloquemos con Mercurio y conjunción Júpiter
¿Qué es la mentira? Hay que ver la definición que yo tengo acerca de mentira. Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta cuál es la mentira. ¿Qué es para mí la mentira? ¿Por qué me mintió esta persona de X o de Y forma? Me dijo esta mentira, ¿no? Y hay que ver cómo se relaciona con nosotros. ¿Qué pasa? Hay una parte muy bonita en la Cábala y hay una parte muy interesante, por ejemplo, que nos enseña que lo que ahora nos molesta, nos irrita o lo que para nosotros es un problema en la actualidad o lo que nosotros consideramos que es un problema o un punto de incomodidad es justamente el proceso que nos está ayudando a la evolución. Y nosotros lo vemos como punto de error, nosotros lo vemos como un punto que no debió ser, nosotros lo vemos como un punto de no debió pasarme esto o no debería pasarme esto a mí. Cuando surge esto es la sensación de rechazo. Es inherente al ser humano rechazar algo que desde su conducta egoica lo quiere lejos, quiero que esto no me pase. Hay muchas cosas que queremos que no nos pasen y en efecto, de todas esas grandes cosas, muchas de ellas no nos van a corresponder. Ahora bien, ¿cómo saber que me corresponde? Porque la vivo y la siento y hace parte de mi mundo circundante. Si a mí me incomoda que alguien sea deshonesto conmigo, si a mí me incomoda que alguien sea mentiroso, que alguien diga mentiras y me incomoda eso, la injusticia, no es tanto porque yo sea una persona muy honesta y no es tanto porque yo no diga mentiras. De hecho, a las personas que más les incomoda que otro les diga mentiras o a las personas que más les incomoda, como dices tú, que generen o que digan algo injusto, tienden a ser desde el punto de vista psicológica las más mentirosas, tienden a ser las más mitómanas, tienden a ser las más injustas, de hecho. Entonces, eso que me incomoda, ese actuar que me incomoda y me detona tanto del otro, es una palabra sanadora en el ejercicio de hoy porque Mercurio se dispara de Júpiter y dice, mira, si eso no te incomodara tanto, si eso no fuera un punto que te detona, no te estaría tocando ninguna llaga y por ende pasa derecho. Y no te lo tomas, no lo atribuyes como tuyo, sino que comprendes desde dónde la persona está actuando y sigue derecho, desde dónde lo dijo y desde dónde lo actuó. ¿Cómo lo vemos? Por eso en grupos de amigos es muy normal que entre ellos a uno le incomode algo del otro y al otro le resbale. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de estar en un grupo de amigos y alguno hace un comentario o alguno dice algo y después el otro dice, ¿viste lo que dijo esta persona? ¿Lo escuchaste? ¿Viste lo que dijo? Sí, yo normal. No, no es normal. Lo dijo porque tal y tal y tal y tiene un argumento y tiene una historia y entonces la otra persona dice, a mí no me pareció, yo lo vi normal. No, ¿cómo me vas a decir que es normal? Si dijo tal cosa y dijo tal otra. Ay, pues sus razones tendrá. Y pasa derecho. ¿Por qué me quedo yo anclado? Lo que dices tú. ¿Por qué nos duele tanto? Porque no lo veo. No lo veo. Como yo no veo eso en mí, ¿cuándo me doy cuenta que está en mí? Cuando me incomoda. Y para que me incomode tiene que haber otro Mercurio, es decir, otro cerebro, otra voz que lo pronuncie, que lo diga. Y apenas esa persona me dice esa mentira, me dice esa injusticia, se relaciona con algo que está dentro de mí que yo no he logrado transformar. Por ejemplo, este tema de Mercurio y de qué es la mentira. Si nosotros nos ponemos desde la psicología a analizar qué es la mentira es inherente al ser humano. Por ejemplo, la mentira es inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir que la mentira es inherente al ser humano? Que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos esa mentira dentro de nosotros. Por eso todos los seres humanos, antes de mentirle al otro, nos mentimos a nosotros mismos. Y eso es una conducta humana. Entonces, fíjate que si vamos al tema, que si vamos al tema per se, vamos a encontrar, vamos a encontrar demasiado allí, ¿no? Vamos a encontrar de todo. El punto es, ¿por qué me incomoda la piel del otro si todos tenemos piel? Es mucho más a fondo, es mucho más filosófico. ¿Por qué me incomodan los ojos del otro?
Si es que todos tenemos ojos. El punto es, no es el ojo, es cómo estoy viendo yo ese ojo, ¿sí? Porque finalmente es el otro, es la mentira del otro, le pertenece al otro. Ah, es que me engañó, es que me dijo, es que tal cosa. Y ahí hay Júpiter, ahí es donde aparece Júpiter, la sabiduría que no es medible, en cambio el intelecto sí se puede interpretar, el intelecto se puede medir, la sabiduría es infinita, no se puede medir la sabiduría. Exacto, lo que dices tú. La traición, la confianza, muchas veces es alguien que te miente y lo pasas por alto. Exacto. Si ya no vamos a mirar lo que el otro hizo, sino hacemos el ejercicio de palabra sanadora. ¿Por qué me detona que otra persona me mienta si la mentira es inherente al ser humano? Sus razones tendrá. ¿O cómo estoy interpretando yo? ¿Qué es lo que hay en el fondo? Ah, en el fondo lo que hay es un punto egoico, porque yo quiero que diga lo otro, o yo quiero que diga tal cosa. Es como este live. Mientras algunos de ustedes que están en YouTube, que están en Instagram, que están en TikTok, mientras algunos de ustedes están entendiendo y comprendiendo este mensaje de una manera, hay otros que lo están entendiendo y comprendiendo de otra forma. ¿Sí? Y está perfecto. Tan así que algunos hacen unos comentarios de tienes la razón, el otro dice estás loco, el otro dijo qué cantidad de estupideces, el otro dijo qué maravilla, Javier, lo que dices me cae perfecto, el otro dijo, y es el mismo, pero la forma de mercuriar, la forma de interpretarlo con Mercurio, ahora con Júpiter, va a depender mucho del Júpiter en Leo de cada uno de nosotros. Es decir, de cómo ese Mercurio se pierde en la vastedad y cómo saca una interpretación que es muy de cada uno de ustedes, porque el tema lo estamos escuchando cientos de personas, pero cada uno de ustedes no está opinando lo mismo. ¿Se fijan? Es súper interesante. A cada uno le gatilla cosas distintas. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un Mercurio diferente, cada uno tenemos unos miedos diferentes, cada uno nos hemos atrevido en la vida de manera diferente, cada uno de nosotros hemos vivido una niñez diferente, cada uno de nosotros hemos tenido una codependencia emocional diferente, cada uno de nosotros hemos venido desarrollando nuestro aprendizaje emocional de manera diferente. Entonces, de acuerdo a eso, algunos, ustedes no lo ven, algunos que están en YouTube, por ejemplo, aquí en TikTok, algunos están colocando, qué loco, alguien que lo calle. Mientras otros, por otro lado, están aplaudiendo. Javier, está maravilloso lo que dices. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Eso es lo que nos enseña Mercurio en conjunción a Júpiter en Leo. ¿Quién tiene la razón? Ambos. ¿Seguro, Javier? Claro. Ambos tienen la razón, porque cada uno está interpretando desde lo que tiene. Yo no puedo interpretar una información que escucho con sustancia que no es mía. Yo la interpreto con la sustancia que he venido, con la que he venido formándome. Por eso sale Mercurio disparado. Y mientras para uno les parece una cosa absurda, a otros les parece, Javier, me parece y me encanta el tema de hoy. Y eso está bien, ¿sí? Ahora, en el ejemplo que vamos, imagínate si yo no incluyera dentro de la conversación, dentro del live, y rechazo los otros comentarios. No, hacen parte de, porque hace parte de que a una persona le parezca absurdo, hace parte de que a una persona le parezca tonto lo que se está diciendo. Claro, eso dice mucho, y de eso es el ejercicio justamente de Mercurio en conjunción a Júpiter. ¿Qué es lo que me detona que me diga el otro? ¿Sí? ¿Qué es lo que me detona? A muchos les ha detonado esta conversación. Me detona, me duele, me hiere y siento que debo argumentar en decir, no, estás loco, eso no existe. De eso justamente se trata, porque es la palabra sanadora. El punto es llevarlo adentro a Leo e ir más a fondo para encontrar a Júpiter en Leo, es decir, la sabiduría que eso que me incomoda tanto viene a traerme. ¿Vamos viendo? Es por ahí. Este me encanta, mira. Estaba leyendo este que dice Funis, Javier, quien camina al lado de la verdad va de frente y jamás temerá una caída. Ahora tengamos en cuenta que no existe la verdad absoluta y todo vería que.
Todo varía según mi propia interpretación. Bellísimo eso, tal cual. Está genial. Sí, 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 así mismo. Es bello, claro. Por eso lo que digo, es válida la interpretación. El punto no es si el otro está correcto o no, sino Mercurio en Júpiter. En este caso, ¿cómo la tenemos? Muy bien. Mira, mira todo esto que está ahí súper interesante. Eso, mira, eso también está interesante. La palabra fuerte no siempre busca complacer. En el ruido, donde piden callar, está la herida que reacciona. Y en la calma que aplaude está el alma que sana. Qué bello, mira. Dicen por acá, esto como codependiente emocional de la vida también está. He aprendido a mentir. Eso, tal cual. Ese es el tema. Gracias, Javier, qué maravilloso a trabajar con ese ejercicio. Pues muy bien, que lo tengamos en cuenta con esta conjunción Júpiter-Mercurio en Leo. ¿Cuál es la palabra sanadora? No, no la que complace mi Leo, mi león, mi ego, sino por el contrario, la que me da en el ego, la que me da en el orgullo. Ay, cómo me choca que me digan esto, cómo me enoja que siempre tal cosa. ¿A quién le enoja? Pues a mí. Entonces, ¿a quién le pertenece? Pues a mí. ¿Y quién lo puede solucionar? Pues el otro. No, claramente yo tengo las herramientas de poderlo solucionar, más allá de si tengo o no la razón. Por eso cuando la interpretación mercurial, que es la inteligencia totalmente medible para mirar el intelecto de una persona que se puede hacer en nuestro planeta, en relación a Júpiter, que es el infinito y la sabiduría que no se puede medir, qué bello tener este Mercurio que se perdió este fin de semana en Júpiter y hoy lunes 17 de agosto trae un mensaje disparado de Leo con toda la fuerza jupiterina a con ese mensajito llevarnos a una sabiduría y que tenga mayor resonancia, ¿verdad? Que tenga mayor resonancia en esto. Pues bien, un abrazo para todos ustedes. Gracias por compartir, gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana con más mensajitos y con más lectura astrológica de lo que estamos viviendo. Gracias también por sus comentarios, por participar y hacer de este live algo muy agradable para todos, con diversidad de opiniones. Y aquí ustedes trataron de leer todas de distinta categoría, porque de eso se trata. No era solamente seleccionar unos ni los otros, sino se le dio voz tanto al que le pareció absurdo, al que le pareció estúpido, como al que le pareció súper guau. Y lo bonito, pues de eso está, cómo resuena para cada uno de nosotros. Gracias a todos por su comentario. Nos vemos más adelante. Abrazote. Cuídense. Feliz inicio.